tema de hoy es, Sí. si Dios es amor, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Otra de las preguntas tremendas, ¿verdad? Hay una respuesta. Hay una respuesta que exige, digamos, tener como una especie de gran paz para irla considerando. Pero es verdad que existe el mal, además el mal en una abundancia sobrecogedora, y parece que Dios fuera impotente. Bien, como para abundar en la pregunta, que nos la hacen con tanta frecuencia. Un periodista de nombre Vittorio Messori le entrevistó al Papa Juan Pablo II hace años, y el libro, las entrevistas se publicaron bajo el título de Cruzando el umbral de la esperanza, en la cual este Papa tan original que fue Juan Pablo II trató de ponerse lo más al alcance posible de los medios de difusión pública para hablar hasta donde el pobre podía hablar, porque los seres humanos, incluido el Papa, de vez en cuando se encuentran con grandes oscuridades en el modo en que Dios va llevando la historia humana. Pero una de las preguntas que le hizo el periodista fue esta. Es muy conocida, dice el periodista Messori, la objeción que muchos plantean. De este modo, la pregunta sobre el dolor y el mal del mundo no se afronta de verdad, sino que solo se lo pospone cuando se acepta que hay el mal. De hecho, la fe afirma que Dios es omnipotente. ¿Por qué entonces, si es omnipotente, todopoderoso, no ha eliminado y sigue sin eliminar el sufrimiento en el mundo que Él ha creado? ¿No estaremos aquí ante una especie de impotencia divina? Como dicen incluso personas de sincera pero atormentada religiosidad. Y fíjense la respuesta que da Juan Pablo II, que dio en ese momento. Sí, responde. En cierto sentido, se puede decir que frente a la libertad humana, Dios ha querido hacerse impotente. O sea que parte de la explicación del mal en el mundo está en que Dios, que es todopoderoso, no quiere intervenir para resolver el problema del mal en el mundo. La gran pregunta es, ¿pero por qué? ¿Porque no es todopoderoso? Sí es todopoderoso. ¿Porque no es bueno? Sí es bueno. Detrás hay algo que tenemos que ir aceptando poco a poco, y es el hecho que hemos sido creados dotados de un don que se llama el de la libertad. Un ser humano tiene realmente capacidad de autodeterminarse y llevarse uno mismo al fin que quiera, bueno o malo, haciendo daño a otros, haciéndome daño a mí mismo, o haciendo bien a otros y haciéndome bien a mí mismo. Puedo introducir mucho mal en el mundo, puedo introducir también mucho bien y mucho amor. Y como ese don que se llama la libertad, que me permite obrar así, es tan grande, Dios ha querido volverse como impotente ante el ejercicio de la libertad humana. Son más los bienes que vienen porque somos libres que los males. Miren, les leo unas palabras muy bien escritas por los obispos argentinos allá en la época en que se celebró el jubileo del año 2000, y publicaron un documento que se titulaba Cristo Señor de la Historia. Y decían, entre otras cosas, esto en el apartado 14 de este documento. Y dice, es cierto que Dios tiene la iniciativa y que Él nos ofrece su gracia, pero nuestra capacidad de elegir, es decir, nuestra libertad, y las consecuencias del pecado original que hemos heredado, hacen que podamos decirle que no. Dios ha querido respetar esa libertad. Así es el mundo que Dios ha querido crear. Esto, continúan diciendo los obispos argentinos, nos permite vivir una historia donde podemos caer y levantarnos, retroceder y volver a avanzar. Eso mismo que nos parece tan valioso, que es la libertad, es lo que explica tantas injusticias, tanta violencia, tanta incertidumbre, tanto dolor. O sea que lo más valioso que tenemos, que es el hecho de estar dotados de libertad, al mismo tiempo es la fuente de violencia, incertidumbre, dolor, injusticias, terrorismo. Hay que tener como un aprecio muy grande a lo que es la libertad y el poder amar gratuitamente, gracias a que soy libre, para
no poner solo luces negras sobre lo que hay de sufrimiento en el mundo. Ahora, lo que sí hay que distinguir, y eso sí es muy importante distinguir, es que no todos los sufrimientos son iguales. Hay un tipo de sufrimientos que plantea relativamente muy pocos problemas a la inteligencia, que es el sufrimiento del culpable, ¿verdad? Eso que en la Biblia leemos, por ejemplo, de los dos ladrones que estaban crucificados a la izquierda y a la derecha de Cristo en la cruz. Y sabemos por el diálogo que nos relata el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, que uno de los malhechores que estaba colgado en la cruz le insultaba y le decía: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, y ahí hubo un cruce de palabras en lo que la tradición cristiana ha llamado el buen ladrón y el mal ladrón, bueno y malo en el sentido moral, en sus corazones, diciéndole: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres esta condena? Nosotros sufrimos con razón, porque lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Son dos situaciones distintas. Hay un hombre que dice: nosotros somos culpables, hemos robado, hemos matado, hemos hecho cosas malas, con lo cual es justo que algún tipo de justicia nos corresponda. Eso no plantea grandes problemas, a no ser que uno piense que la justicia no debe existir en este mundo, porque el que niega a la justicia el derecho a existencia, ese sí plantea un problema grande. Entonces, ¿cómo vivimos en la sociedad? En cambio, este mismo que se consideraba culpable decía: pero Cristo no ha hecho ningún mal y está padeciendo igual que nosotros. Ahí sí entra un grandísimo problema. Se llama el sufrimiento del inocente. Y la fe cristiana tiene una respuesta. La mayor parte de las religiones naturales no tienen ninguna respuesta. Algunas, como el budismo, dicen: lo único que podemos hacer es huir del dolor. Y para huir del dolor hay que huir de la realidad. Algún tipo de budismo, no todos. Hay que huir de la realidad. ¿Cómo? A través de técnicas, que las llaman de meditación trascendental, que es ir vaciándonos totalmente de pensamientos y de sentimientos, para no sentir la realidad, porque la realidad es dolorosa. El cristianismo no da esa respuesta. Tenemos una respuesta que con mucho gusto trataré hasta donde sea posible de explicar. ¿Por qué sufre el inocente? Comenzando por Cristo, por supuesto. Bueno, padre, pero va a tener que ser en el próximo Vale. bloque. Bueno, padre, continuemos entonces. Está bien, estábamos hablando de este inmenso tema de el mal en el mundo. Antes de tratar de explicar algo, la respuesta cristiana sobre por qué sufre el inocente. El primer modelo, Jesucristo, el Cordero Inmaculado de Dios, que pasa por todos los horrores de sufrimientos, y la Virgen Santísima, que para los cristianos es el modelo de la más perfecta correspondencia a la gracia de Dios, y es la mujer que más ha sufrido en toda la historia humana. Antes de meternos a hablar sobre el sufrimiento del inocente, que en la historia hay muchos, sobre todo los niños que sufren, ¿verdad?, que es el gran interrogante que se nos plantea, quería recordar, con ayuda del Catecismo de la Iglesia Católica, que no rehúye ninguno de los problemas más difíciles que se plantean, en el punto 310, que es un apartado titulado La providencia de Dios y el escándalo del mal. Es un escándalo que existe el mal. Se plantea esta pregunta el Catecismo: si Dios, Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de sus criaturas, ¿por qué existe el mal? Si es bueno y se ocupa, ¿por qué el mal? ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Así dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la primera parte. Entonces la respuesta que da es: Dios quiso, en su sabiduría, crear un mundo que está en proceso. No es un mundo que está terminado, sino que se está haciendo.
y que se dirige a su perfección final. Y este devenir, este transcurrir de cosas que se van perfeccionando, trae consigo, dentro de los planes de Dios, la aparición de ciertos seres y la desaparición de otros. Por ejemplo, que el lobo se coma a un cordero o que el zorro devore a las gallinas, por poner una metáfora. La aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Junto con lo más perfecto que exista, lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, también destrucciones. Eso entra dentro de los planes de Dios. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico hasta que la creación no haya alcanzado su última perfección. Esto habrá personas que no les gusta que Dios haya hecho este tipo de mundo, pero es el tipo de mundo que hizo. Hay un gran filósofo judío del siglo XX, Henri Bergson, que además de ser uno de los grandes genios, filósofos, pensadores del siglo XX, era un hombre de una religiosidad profunda y estaba convencido, entre otras cosas, que la religión era la mayor bendición para la sociedad porque era la única que garantizaba la democracia, porque nos hace a todos iguales ante Dios. Un pensador muy rico, muy profundo. Pues Henri Bergson decía al final de su vida, él murió un pocas semanas antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, decía que él había entendido que todo el universo, toda la sociedad, toda la creación, no es más que una compleja y gigantesca maquinaria que Dios ha diseñado para que el hombre penetre a través de ella, pase por todo tipo de sufrimientos, pero emerja al final en un estado de santidad perfecta. Y el que por no sufrir quiere escaparse de la maquinaria del mundo, inventarse un mundo sin sufrimientos, necesariamente la maquinaria lo destroza, con lo cual no termina ni con santidad, ni con sanidad, ni con salud. Dios ha querido que el mundo sea así, un mecanismo en el cual, un proceso en el cual hay sufrimiento, hay creaciones y hay destrucciones, hay mal físico y bienes físicos. Pero el diseño es que la providencia va llevando hacia su perfección toda la creación. El gran problema es que además existe el mal moral, es decir, maldades que brotan del corazón humano. Y cuando esas maldades tocan a gente muy inocente, ahí es donde se revela el ser humano contra Dios mismo y le pide explicaciones. Una de las explicaciones que la pueden dar las personas que son adultas y que tienen uso de razón es la que dio San Pablo. San Pablo, ustedes recordarán, en el Nuevo Testamento, era claramente un hombre elegido por Dios. Hacía milagros, se le aparecía a Jesucristo con frecuencia, resucitaba muertos, por donde iba su trabajo era fecundo, quedaba establecida la iglesia, había pastores, todo el mundo decía, Pablo es un hombre de Dios. Por otra parte, continuamente le pasaban cosas malísimas, durísimas. Cristo fue azotado una vez, Pablo fue azotado 3 veces, y una 4ª vez con varas. Su cuerpo tenía que ser una cicatriz completa de punta a los pies. Una vez fue condenado a muerte por lapidación, que los judíos lapidaban tirando piedras enormes a la cabeza de los castigados hasta reventárselas. Lo dejaron por muerto, bañado en sangre, y no murió porque Dios le conservó la vida. Pero probablemente el pobre Pablo tenía el rostro desfigurado por esa lapidación. Una vez naufragó y estuvo 48 horas, 24 horas, un día entero, día y noche, flotando en el mar, sin saber si un tiburón iba a venir a comérselo. Y la gente se preguntaba, ¿pero qué le pasa a Pablo? ¿Es un hombre de Dios o es un hombre maldito por Dios? No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Y miren la respuesta que él les escribió a los colosenses, que andaban muy escandalizados. Y les dice que no se preocupen por lo que él, que es un hombre de Dios, que trataba de ser bueno, decía, mi conciencia no me reprocha de nada, decía. Y decía, tengo que pasar por estos sufrimientos. Y les dice, me alegro ahora por mis sufrimientos, que los llevo por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la iglesia, es decir, ustedes. O sea, hay dentro del misterio de cómo Dios ha querido que sea la tierra, hay personas muy buenas que sufren mucho y que saben que su sufrimiento es parte del misterio de la redención. Son esos justos
que se encargan de que se salven también los más malvados. No les importa sufrir con la condición de ganar gracia para que se salven otros. Es como un negocio, un comercio invisible que va ocurriendo en la tierra. Yo conozco la historia de una chica que se llamaba Alexia, que murió en la clínica universitaria de la Universidad de Navarra, en España, y ella un día estaba enferma de cáncer a los 14 años, la mamá la llevó a pasear por el pasillo de la clínica, y volvió y le dijo a su madre después del paseo, fulanita, una niña muy enferma, dijo, es pastora. Y menganito le preguntó a la mamá como jugando, dijo, él no es pastor. ¿Y tú? ¿Vos qué sos? Y ella dijo, yo soy pastora. La mamá no entendió, creyó que era un juego de niños, pero que esta niña que sufría tanto había entendido es que ella estaba como pastora cuidando a las ovejas, que es el mundo entero, para que se salve. Y había algún niño que no tenía esa luz. Los que no tienen uso de razón también son pastores. No lo saben, pero los santos inocentes son pastores que ganan gracia de Dios para los malvados. Así es la historia que Dios ha querido que sea la de esta tierra. El sufrimiento del inocente es la mayor bendición para el mundo. Bueno, Padre, cuesta un poco aceptarlo, pero es cuestión de pensarlo con la gracia de Dios. Y de fe, sí. Gracias, Padre, por su presencia.